Crecí y mi hermana Emily y yo nunca fuimos cercanas, pero manteníamos la ilusión de camaradería fraternal por el bien de nuestra familia. Emily era la niña dorada, encantadora, sociable y aparentemente perfecta a los ojos de todos. Mientras tanto, yo era la callada, la que siempre permanecía en segundo plano, nunca pidiendo atención ni causando problemas. Nuestros padres adoraban a Emily, elogiando sus logros y pasando por alto sus defectos, mientras que yo tenía que esforzarme el doble solo para ser notada. Pero la única persona que siempre me hizo sentir valorada fue el abuelo. Tenía una manera de hacerme sentir vista, como si no fuera solo una ocurrencia en mi propia familia. El abuelo era un hombre viejo y duro con un punto débil por mí, y las innumerables tardes que pasamos juntos en su garaje fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Tenía este increíble Mustang del 68, una belleza roja cereza y elegante que había estado restaurando desde que puedo recordar. Cada verano, me sentaba a su lado en el garaje, pasándole herramientas, escuchando sus historias y absorbiendo todo lo que me enseñaba sobre autos. «Tienes una buena cabeza, pequeña», decía, limpiándose la grasa de las manos y despeinándome el cabello. «Este Mustang será tuyo algún día. Sé que lo cuidarás como se merece». Esas palabras significaban todo para mí. Más que el propio auto, era la confianza que él depositaba en mí lo que lo hacía especial. Nunca decía ese tipo de cosas a Emily. A ella no le interesaba la «basura oxidada» del abuelo, como ella misma lo dijo una vez, y apenas pasaba tiempo con él. Sin embargo, cuando falleció el año pasado, Emily intervino con un aire de derecho, como si cada parte de él le perteneciera automáticamente. Después del funeral, mientras aún estaba de duelo y organizando las pertenencias del abuelo, Emily mencionó casualmente: «Creo que me quedaré con el Mustang». El abuelo querría que lo tuviera. Su voz era ligera, casi despectiva, como si estuviera reclamando un suéter viejo en lugar de un auto lleno de recuerdos y promesas. Me quedé atónita. «Emily, ni siquiera sabes conducir un manual». Ella se encogió de hombros. «Puedo aprender. Además, no es como si tú lo necesitaras. Siempre estás demasiado ocupada con el trabajo y lo que sea que hagas». Pensé que era solo otro de sus caprichos, una fantasía pasajera de la que se olvidaría en una semana. Pero con el tiempo, se volvió más insistente. Cuando finalmente encontré el sobre que el abuelo me dejó, que contenía la llave original del Mustang, y una nota con su inconfundible letra que simplemente decía: «Cuídala, pequeña», pensé que eso sería el final. Pero Emily no era de las que se rendían tan fácilmente. La casa familiar se vendió poco después de que el abuelo falleciera, y trasladé el Mustang a mi lugar. Lo mantuve cubierto y seguro en mi garaje, cuidándolo tal como él hubiera querido. Pensé que tener la nota y la llave del abuelo en mi posesión era suficiente prueba de sus deseos, pero subestimé la audacia de Emily. Una tarde, Emily llegó a mi casa sin avisar, sus tacones haciendo clic contra mi entrada como si fuera dueña del lugar. «Hola», dijo con esa voz dulcemente empalagosa que conocía demasiado bien. «He estado pensando sobre el Mustang. El abuelo nunca lo puso por escrito, ¿verdad?». Crucé los brazos, sintiendo la tensión familiar acumulándose. «Él me dio la llave, Emily. Esa es toda la prueba que necesito». Ella sonrió con suficiencia. «Sabes, hablé con mamá y papá, y están de acuerdo en que debería ser mío. El abuelo no querría que estuviera acumulando polvo aquí». «Bufé, ¿acumulando polvo? Yo lo cuido, Emily. A diferencia de ti, realmente sé lo que hago bajo el capó». Su expresión se oscureció. «Estás siendo egoísta, ¿sabes eso?». Estaba acostumbrada a que Emily retorcara las cosas a su favor, pero lo que sucedió a continuación me tomó completamente por sorpresa. Una semana después, llegué a casa y encontré a un oficial de policía esperando en mi entrada, con Emily a su lado, sosteniendo lo que parecía un documento legal. Ella me señaló, con el rostro retorcido en indignación justa: «Ahí está, oficial, mi hermana robó mi herencia. Ese auto me pertenece a mí». Sentí cómo mi estómago se hundía mientras miraba el papel que sostenía, una supuesta factura de venta que afirmaba que el abuelo le había transferido el Mustang antes de fallecer. Mis manos se cerraron en puños mientras la ira me invadía. Emily siempre había sido manipuladora, pero falsificar documentos, eso era un nuevo nivel, incluso para ella. El momento en que vi al oficial de policía parado en mi entrada, mi corazón se desplomó. Emily estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión arrogante que instantáneamente puso mis nervios de punta. En su mano había un documento, parecía oficial, impecable y sin duda otro de sus trucos. «Aquí está, oficial», dijo Emily, su voz goteando preocupación fingida. «Mi hermana robó mi herencia. Ese auto me pertenece a mí». Sentí cómo se tensaba mi mandíbula mientras daba un paso adelante, obligándome a mantener la calma. «¿De qué hablas, Emily?», pregunté, con la voz uniforme pero cargada de frustración. Ella me empujó el papel a la cara.
El abuelo me dejó el Mustang, declaró con confianza. Aquí está la prueba. Eché un vistazo al documento, sintiendo cómo se retorcía mi estómago. Era una factura de venta, supuestamente firmada por el abuelo, indicando que había transferido la propiedad del Mustang a Emily antes de fallecer. La firma parecía sospechosa, demasiado limpia, demasiado precisa. Las manos del abuelo habían sido firmes pero envejecidas, y esta firma carecía de las pequeñas imperfecciones que había visto en innumerables tarjetas de cumpleaños y cartas a lo largo de los años. Me dirigí al oficial, que se movía incómodamente bajo la tensión que crujía entre nosotros. Mire, oficial, este es mi auto. El abuelo me dio la llave él mismo. La tengo aquí, dije, sacándola de mi bolsillo. Lo he estado cuidando desde que él falleció. El oficial suspiró. Esto parece una disputa familiar, y no puedo determinar la propiedad basándome solo en tu palabra. Si tu hermana tiene documentos, es posible que necesiten resolverlo a través de canales legales. La sonrisa de Emily se profundizó y lanzó su cabello sobre su hombro. ¿Ves? Incluso la policía está de acuerdo. Así que, ¿por qué no entregas las llaves y evitas hacer esto más difícil? Clené mis puños, mi pecho apretándose con una mezcla de ira e incredulidad. Emily, sabes que esto no es real. El abuelo nunca te vendió nada, y bien lo sabes. Sus ojos se estrecharon, un destello de algo, culpa, cruzando su rostro antes de enmascararlo con arrogancia. Cree lo que quieras, pero los papeles dicen lo contrario. Después de que el oficial se fue, advirtiéndonos a ambos que lo lleváramos a los tribunales si era necesario, Emily se quedó, golpeando sus uñas contra el capó del Mustang. Deberías rendirte, sabes. Mamá y papá están de mi lado, y nadie te va a creer sobre un documento real. La miré, la furia burbujeando bajo mi piel. Lo falsificaste, ¿verdad? Emily se encogió de hombros con indiferencia. Prueba que no es así. Con eso, ella se alejó pavoneándose, dejándome parada allí, con los puños cerrados y la mente acelerada. El Mustang se sentaba detrás de mí, brillando bajo el sol de la tarde, un recordatorio de todo lo que el abuelo me había dejado, de los recuerdos que Emily estaba tan ansiosa por robar. Había pasado toda mi vida cediendo ante Emily, dejándola tomar lo que quería sin luchar. Pero esta vez, era diferente. No se trataba solo de un auto. Se trataba del legado del abuelo, de su confianza en mí. Respiré profundamente, estabilizándome. Si Emily quería una pelea, iba a conseguirla. Pero no iba a rebajarme a su nivel. Iba a ser inteligente al respecto. Lo primero que necesitaba era obtener pruebas. Pruebas reales. Y tenía una idea exacta de dónde empezar. Emily pensó que me tenía acorralada. Pero si había algo que el abuelo me enseñó, fue la paciencia, y la importancia de tener todos los hechos antes de actuar. Después de que ella se fue ese día, me quedé en el garaje durante lo que parecieron horas, mirando el Mustang, con la mente acelerada. Tenía que haber una manera de probar que ella estaba mintiendo. Solo necesitaba encontrarla. Comencé con los papeles del abuelo. Su archivador, que heredé junto con sus otras pertenencias, era un caos de facturas antiguas, cartas y manuales de autos. Los revisé meticulosamente, con los dedos temblando de una mezcla de ira y esperanza. En algún lugar de esta montaña de papeles, tenía que haber algo que pudiera contrarrestar la falsa factura de venta de Emily. Pasaron horas, y justo cuando la frustración comenzaba a carcomirme, lo encontré. Una antigua declaración de seguro de 6 meses antes de que el abuelo falleciera. Mi nombre estaba listado como el propietario designado del Mustang. Mi corazón latía con fuerza mientras leí el documento una y otra vez, sintiendo un alivio que me invadía en oleadas. Esto era algo concreto, algo que Emily no había considerado. No perdí tiempo. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina de un abogado local con los papeles del seguro apretados en mi mano como un salvavidas. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos amables y un porte serio, escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. Echó un vistazo a la supuesta factura de venta que Emily había ostentado y resopló. Esta firma es definitivamente cuestionable. ¿Has considerado que la analicen? Analizar. La palabra me golpeó como un rayo. Claro. La firma del abuelo estaba en todas partes, en cartas, en tarjetas de felicitación, incluso en algunos de los recibos que aún tenía. Si podía compararlas, tendría una prueba irrefutable. Pero antes de poder adelantarme, el abogado me advirtió, incluso si podemos probar la falsificación, ella podría no ceder fácilmente. Personas como tu hermana, no están acostumbradas a perder. Tenía razón, Emily había pasado toda su vida saliéndose con la suya, mintiendo, manipulando, torciendo situaciones para adaptarlas a su narrativa. Y esto no se trataba solo del auto para ella, se trataba del control. Necesitaba ganar, y no le importaba a quién pisoteara en el proceso. Seguí el consejo del abogado y contacté a un experto en caligrafía.
El proceso tomó más tiempo del que quería, cada día que pasaba alimentando la confianza de Emily. Ella desfilaba en las reuniones familiares, presumiendo de cómo pronto estaría conduciendo la preciada posesión del abuelo, e incluso tuvo la audacia de publicar fotos del Mustang en línea, llamándolo su nuevo auto. Aprisioné los dientes durante todo eso, pero en el fondo, hervía de furia. Luego, una semana después, el analista de caligrafía llamó con los resultados. Como se esperaba, la firma en el documento de Emily era una completa falsificación. Ni siquiera se parecía al estilo natural del abuelo. Quienquiera que lo hubiera hecho había sido descuidado, confiando en la memoria en lugar de en muestras reales. Sentí una oleada de satisfacción mezclada con una profunda tristeza. Esto era una prueba, pero también significaba que Emily realmente había cruzado una línea esta vez. Con el informe en mano, llamé a Emily. Necesitamos hablar. Su voz al otro lado era arrogante. A menos que estés llamando para finalmente entregar las llaves, estoy ocupada. No mordí. Encuéntrate conmigo en casa de mamá y papá esta noche. Vas a querer escuchar lo que tengo que decir. Ella suspiró dramáticamente. Bien, pero estás perdiendo el tiempo de todos. Esa tarde, llegué a la casa de nuestros padres con una carpeta de documentos a cuestas. Mamá y papá estaban sentados en el sofá, ya luciendo cansados de otra discusión. Emily, por otro lado, parecía completamente jubilosa, golpeando sus uñas manicuras en el reposabrazos como si no pudiera esperar para frotar su supuesta victoria en mi cara. Y, dijo arrastrando las palabras, espero que estés lista para admitir que te equivocaste. Me senté, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. En realidad, estoy aquí para mostrarles algo. Abrí el informe y lo deslicé por la mesa. ¿La firma en tu documento? Es falsa, Emily. Lo hice analizar. Por primera vez en mucho tiempo, la confianza de Emily flaqueó. Su rostro palideció ligeramente, pero rápidamente lo ocultó con una risa. Oh, por favor, probablemente contrataste a algún inexperto para que dijera lo que quisieras. Me recosté, con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué no lo llevamos al tribunal? Veamos hasta dónde llega tu prueba bajo escrutinio. Mamá se movió incómodamente. Chicas, ¿realmente necesitamos hacer esto? Me dirigí a ella, la frustración burbujeando bajo la superficie. Mamá, ella está tratando de robarme. El abuelo me dio ese auto, él confió en mí para cuidarlo. Y Emily simplemente falsificó un documento para quitármelo. Papá, que había estado callado hasta ahora, frunció profundamente el ceño. Emily, ¿es esto cierto? Emily abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Por una vez, estaba acorralada. Te daré una opción, continué, con la voz firme. Deja estas tonterías, admite lo que hiciste, y podemos seguir adelante. O, podemos llevarlo a los tribunales, y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres. Emily me miró, y por primera vez, vi algo más que arrogancia en sus ojos, miedo. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, sopesando sus opciones. Siempre había sido buena mintiendo, pero incluso ella sabía que esto era demasiado grande para salir impune. Finalmente, resopló, agarrando el documento falso y rasgándolo por la mitad. Bien, soltó, ni siquiera quiero el estúpido auto. Pero ambos sabíamos que eso no era verdad. Ella quería ganar, esta era solo la primera vez que no podía. Después de que ella se fue en un torbellino de maldiciones murmuradas y suspiros dramáticos, me senté con mis padres en silencio. Mamá parecía exhausta, papá simplemente negó con la cabeza. No entiendo por qué siempre tiene que hacer las cosas tan difíciles, murmuró. No respondí, estaba demasiado ocupada saboreando la pequeña y tranquila victoria. Esa noche, mientras me sentaba en el asiento del conductor del Mustang, pasé las manos por el volante de cuero, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. El abuelo había confiado en mí con este auto por una razón, y había demostrado que esa confianza no estaba mal puesta. Emily podría haberse retirado por ahora, pero sabía que no era mejor pensar que esto había terminado. Pero por esta noche, iba a disfrutar la victoria. Justo cuando pensé que todo había terminado, Emily volvió a atacar. Fue una tranquila mañana de sábado cuando recibí un aviso por correo. Emily estaba oficialmente impugnando la herencia del abuelo, reclamando que tenía la propiedad legítima del Mustang. Miré la carta incrédula, con las manos temblando. Le había dado una oportunidad para retroceder con gracia, para alejarse con su dignidad intacta, pero por supuesto, eso no fue suficiente para Emily. Entré furiosa en la casa de mis padres, con la carta en mano. Mamá, papá, ¿han visto esto? Exigí, agitando el aviso frente a ellos. La cara de mamá cayó, su expresión suave habitual nublada por la preocupación. Emily mencionó algo sobre obtener asesoría legal, pero no pensé que realmente lo llevaría a cabo. Papá suspiró, frotándose las sienes. Le dijimos que lo dejara pasar, pero ya sabes cómo es tu hermana. Clené mis puños.
Ella está llevando esto demasiado lejos. Esa tarde, me senté con mi abogado, presentando cada pieza de evidencia que teníamos. El documento del seguro, el análisis de caligrafía, e incluso un antiguo correo de voz del abuelo donde hablaba de cuánto confiaba en mí para cuidar el auto. Ella está agarrándose a cualquier cosa, me tranquilizó mi abogado. Este caso no se sostendrá en el tribunal, pero tendremos que ser meticulosos. Espera que ella se ponga mala. Y se puso mala. En cuestión de días, Emily estaba en todas partes, grupos familiares en chats, redes sociales, incluso amigos en común, pintándome como la nieta egoísta y codiciosa que intentaba engañarla para quitarle el legado del abuelo. Contaba a cualquiera que quisiera escuchar que yo había manipulado al abuelo en sus últimos años, aprovechándome de su salud deteriorada para obtener lo que quería. Dolió, pero me negué a responder. La verdad estaba de mi lado, y sabía que Emily se desmoronaría si me mantenía paciente. Luego llegó la fecha del juicio. Al entrar al juzgado, sentí una mezcla inquietante de ansiedad y determinación. Emily ya estaba allí, vestida con un conjunto profesional y elegante que gritaba, víctima. Apenas me miró mientras susurraba a su abogado, lanzándome de vez en cuando miradas arrogantes. Nos sentamos ambas, y el juez entró. Mi abogado presentó nuestro caso primero, exponiendo todo con precisión. Los papeles del seguro, el informe del experto confirmando la firma falsificada, e incluso testimonios de amigos cercanos que habían escuchado al abuelo hablar de cuánto quería que yo tuviera el Mustang. El abogado de Emily intentó contrarrestar, citando su dudosa factura de venta y afirmando que era totalmente posible que el abuelo hubiera tenido un cambio de corazón. Pero en el momento en que mi abogado presentó el informe oficial del experto en caligrafía, vi cómo la confianza de Emily flaqueaba. El juez revisó los documentos cuidadosamente, luego miró a Emily con una mirada penetrante. Señora Harper, ¿tiene alguna evidencia de que este documento fue firmado en su presencia o presenciado por alguna otra persona aparte de usted misma? Emily tragó saliva, sus ojos desviándose alrededor. Bueno, el abuelo, él no siempre seguía las formalidades, tartamudeó. El juez no pareció impresionado. Así no funcionan las leyes de herencia, señora Harper. Falsificar un documento legal es una ofensa grave. El rostro de Emily palideció, su abogado inclinándose para susurrarle furiosamente al oído. Luego me miró a mí, con los ojos ardiendo de una mezcla de rabia y desesperación. Su señoría, finalmente dijo su abogado, aclarándose la garganta. Mi clienta quisiera retirar su reclamación. Una ola de alivio me invadió, pero mantuve mi rostro neutral, sabiendo que era mejor no celebrar demasiado pronto. El juez asintió. Muy bien, el caso queda desestimado, y el vehículo permanece en posesión de la señora Harper. Hizo una pausa, mirando severamente a Emily. Le sugiero, señora Harper, que tenga cuidado en el futuro con acusaciones de esta naturaleza. Después de que el tribunal se suspendió, salí sintiéndome más ligera que en semanas. Emily me alcanzó afuera, su rostro ruborizado por la humillación y la ira. ¿Crees que has ganado? Siseó, eres una patética pequeña heroína. El abuelo habría querido que alguien con ambición tuviera ese auto, no una nadie como tú. Me giré para enfrentarla, con la voz calmada pero firme. El abuelo quería a alguien en quien pudiera confiar, Emily. Y eso nunca fuiste tú. Ella abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. En cambio, giró sobre sus talones y se fue corriendo, sus tacones haciendo clic enfadadamente contra el pavimento. Mientras la veía irse, sentí una abrumadora sensación de victoria, no solo porque había ganado el caso, sino porque finalmente me había enfrentado a ella, a todos los años de manipulación y engaño. Esa noche, me senté en el Mustang, pasando los dedos por el volante. Lo hicimos, abuelo, susurré, sintiendo una profunda sensación de paz. En los días siguientes al fallo del tribunal, una extraña sensación de calma se asentó sobre mí. La tensión que había pesado tan fuertemente sobre mi pecho durante meses finalmente se levantó, y pude respirar de nuevo. Ya no tenía que mirar por encima del hombro, preguntándome qué podría intentar Emily a continuación. El Mustang estaba seguro en mi garaje donde pertenecía, brillando bajo las luces fluorescentes como un trofeo, no solo del legado del abuelo, sino de mi perseverancia. Por supuesto, Emily no desapareció silenciosamente. Me evitaba en las reuniones familiares, y cuando no podía, lanzaba indirectas pasivo-agresivas hacia mí. Disfruta tu pequeña victoria, murmuraba entre dientes, con el rostro amargado cada vez que entraba en la habitación. Ya no me molestaba. Por una vez, no sentía la necesidad de explicarme ni de buscar la aprobación de nadie. Había luchado por lo que era correcto, y había ganado. Mamá y papá, por otro lado, estaban luchando por navegar las consecuencias. Intentaban lo mejor que podían para ser pacificadores, pero el daño ya estaba hecho. ¿No pueden simplemente dejar esto atrás?
suplicó mamá durante la cena del domingo, mirándonos a Emily y a mí a través de la mesa. Seguimos siendo familia. Suspiré, dejando mi tenedor sobre la mesa. Yo no empecé esto, mamá. Solo lo terminé. Emily resopló, empujando su plato lejos de manera dramática. Eres tan dramática, siempre jugando a la víctima. Papá, que había estado mayormente en silencio durante todo el episodio, finalmente habló. Emily, basta. Su voz fue firme, y por primera vez en mucho tiempo, no había favoritismo en su tono. Mentiste. Falsificaste un documento. Deberías estar agradecida de que tu hermana no presentara cargos. La boca de Emily se cerró bruscamente, sus ojos estrechándose hacia mí antes de salir corriendo del comedor. Más tarde esa noche, mamá se sentó a mi lado en el sofá, soltando un pesado suspiro. Sabes, en el fondo, tu hermana todavía te ama, dijo suavemente. La miré, cansada de las excusas. Mamá, el amor no funciona así. No intentas robarle a alguien a quien te importa. Ella asintió lentamente, sin discutir por una vez. Solo desearía que las cosas pudieran volver a ser como eran. Sonreí tristemente, yo también, pero nunca lo serán. Durante las siguientes semanas, las cosas se asentaron gradualmente en una nueva normalidad. La ausencia de Emily en mi vida se convirtió más en un alivio que en una pérdida. Por primera vez en años, me enfoqué en mí misma sin la constante comparación con mi hermana acechando sobre mí. Saqué el Mustang a pasear largos fines de semana, el viento en mi cabello y la voz del abuelo en mi corazón. Una tarde, mientras detallaba el auto, un número familiar apareció en la pantalla de mi teléfono. Emily, dudé antes de contestar. ¿Qué quieres, Emily? Pregunté, con el tono cauteloso. Hubo una larga pausa, luego un suspiro. Mira, lo siento, ¿vale? No debería haber hecho lo que hice. Me apoyé contra el auto, tomando una respiración profunda. No deberías haberlo hecho. Solo, sentía que siempre tenías algo con el abuelo que yo no tenía, admitió, su voz más pequeña de lo que la había escuchado nunca. Supongo que quería una parte de eso. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de tristeza por la hermana que una vez deseé tener. Emily, el abuelo nos amaba a ambas. No necesitabas el Mustang para demostrarlo. Lo sé, susurró. Solo, no sé cómo arreglar las cosas. No tenía una respuesta para eso. Algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse tan fácilmente. Puedes empezar por no mentirme de nuevo, dije simplemente. Ella soltó una risa débil. Lo intentaré. No sabía si lo decía en serio, pero colgué el teléfono y miré el Mustang sentado orgullosamente en mi entrada, sabiendo una cosa con certeza, no iba a permitir que Emily, ni nadie más, me quitara lo que el abuelo me dejó de nuevo. Un año después, la vida se siente diferente, más ligera, de alguna manera. El Mustang sigue siendo mío, un símbolo de resiliencia y de la tranquila fuerza que el abuelo siempre vio en mí. Lo saco los domingos, recorriendo rutas escénicas con las ventanas bajadas y su lista de reproducción de viejos éxitos sonando a través de los altavoces. Emily y yo no somos cercanas, pero somos cordiales. Ella ha dejado de mencionar el auto, aunque a veces la veo con una mirada nostálgica cuando me ve llegar a las reuniones familiares. No es exactamente paz, pero es suficiente. Mamá todavía espera que arreglemos las cosas por completo, pero he aprendido a aceptar que algunas relaciones son mejores con límites. Y está bien. Sentada detrás del volante una fresca mañana de otoño, susurro, lo estoy cuidando, abuelo. El motor ronronea en respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar.